Eso es recomendable que todas las personas que hoy están viendo este video, que hoy están viendo este programa y estén metidos en drogas, en alcoholismo, en cosas negativas, es importante que ustedes lleguen a la sanación de su espíritu, de su materia, perdón, para que pueda su espíritu que vive dentro de ustedes evolucionar y puedan, el día que no estén ya en la tierra, que ese espíritu se eleve, pueda seguir reencarnando y buscando una claridad. Si la persona llega a morir en mala vida, en mala vibra, en cosas negativas, su espíritu no reencarna, se convierten en espíritus sin luz, se convierten en espíritus, energías que no evolucionan. Y es importante que ustedes lo sepan. No hacer daño, no hacer el mal, no hacerle daño a nadie. Cuando somos personas de malos sentimientos, de mal corazón, somos malos hijos, malos padres. Estas personas para reencarnar les cuesta trabajo, porque Dios no manda a estas personas a la vida de otras personas. Se quedan como espíritus en el nivel 3 y no adelantan. Váyanse incorporando. Bendiciones a todos. Y esto es importante que ustedes lo conozcan. ¿Ok? Todo el que esté metido en drogas, lo repito una vez más y valga la redundancia, por favor, traten de entrar por el buen camino. Traten de dejarlo. Yo sé que esto a veces le cuesta mucho trabajo a las personas porque como dice Odí Tonti Odí, ¿me entiende? Es un signo de vicios. Y esto explica por qué el vicio tiene control y dominio sobre la persona. Cuando nosotros no podemos controlar tanto el cigarro como las drogas, como cualquier tipo de vicio, porque en Odí dice cualquier tipo de vicio, todo lo que se hace repetido más de una vez se convierte en un vicio. ¿Entienden? Entonces es importante que ustedes sepan que tenemos que ir y buscar ayuda profesional. Vamos a ir al doctor, al médico, buscar ayuda de un psiquiatra, de un psicólogo, buscar ayuda de un especialista para que les ponga un tratamiento y los ayude a salir, por favor, a todos mis hermanos que puedan estar en estas cosas, porque en estos países se ve mucho esto. Y yo sé que mucha gente me ve en el mundo entero y de corazón por Olofin, por los Dumares, por sus hijos, por sus madres, por sus esposas o por sus esposos, por su familia. Tienen que salir adelante, tienen que ser fuertes y tienen que ayudar a su espíritu a evolucionar y reencarnar en otras personas, llegar a alcanzar ese gran nivel espiritual que ellos necesitan. Y fíjense que nosotros tenemos que ser agradecidos con los Dumares de habernos dejado llegar a esta vida, vivirla y darle la satisfacción y el regocijo a los Dumares de que nosotros vamos a ser obedientes, vamos a ser buenas personas y vamos a ayudar a ese espíritu que Él mandó a evolucionar. ¿Entienden? Por eso quiero que escuchen esto, que lo compartan y gracias por la estrellita y que le llegue a cada rincón del mundo a todos mis hermanos, sean pentecostales, sean testigos de Jehová, sean santeros, sean paleros, babalaos, sean evangélicos, judíos, sea quien sea, todos sean ateos, todos tenemos un guía espiritual. Todos tenemos un cuadro espiritual, aunque no creamos en ello, aunque nunca lo hayamos visto, nunca lo hayamos sentido, aunque no sepamos de estos temas. Aunque no sepamos de estos temas, sí existe. ¿Ok? Hay grupos que se llaman, ay, mami, comparte eso, ahí está mi mamá en la directa, porque hemos tenido vecinos en Cuba que los hemos ayudado, mi mamá y yo, y allá en Cuba, entre los vecinos, a llegar a hay unos grupos que se llaman AA y hay grupos que se llaman Solo por Hoy. Después yo quiero que mi mamá les haga una directa hablando de este tema, para que ella les explique y les profundice un poquito en este tema, porque ella sabe un poquito más que yo de esto. Hay unos grupos que se llaman Solo por Hoy, la frase es solo por hoy. O sea, solo por hoy no voy a fumar, solo por hoy no voy a beber, solo por hoy no me voy a drogar. Hoy y mañana voy a decir lo mismo y pasado voy a decir lo mismo. Y llega el momento en que nos vamos apartando de ese vicio, de esa mala vida, que es la que nos permite que nuestro espíritu evolucione dentro de nuestro cuadro espiritual para seguir en el
Para las personas que están en Cuba, todavía no sé aquí en Estados Unidos si hay grupos, algunas personas que estén aquí en el video, que me puedan ayudar con esto, porque yo quiero ayudar a las personas también y quiero transmitirles por aquí sobre estos temas. Si existen grupos de alcohólicos anónimos como en Cuba, de A, de Solo por Hoy. No sé si en Estados Unidos existen estos grupos, porque ustedes saben que yo llevo poquito tiempo aquí. Pero quiero saber si aquí existen esos grupos para yo poder tomar nota y hablarles sobre esos temas, invitar a las personas. Si en algún momento de la vida yo puedo ayudar a alguien, a un consejo, a un abrazo, a lo que necesiten, aquí estoy, siempre voy a estar para el mundo. Para cualquier hermano que tenga cualquier tipo de problema de drogadicción o de alcoholismo o de depresión, de lo que sea, se comunican conmigo al privado, que yo siempre voy a estar ahí para darles un abrazo, un consejo y una bendición. Siempre lo importante de todo, Señor, es tener fuerza de voluntad y deseo de salir adelante.